porque hay mucha mala información, pues lo que queremos dar es la información correcta. Entonces, perdón, ok, aquí. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la nueva estrategia de migración en Australia, pero antes de entrar ahí, quiero explicar muy rápidamente cómo funciona actualmente el sistema migratorio. Entonces, para eso, vamos a ir aquí a la lista, a la Skill Occupation List. ¿Okay? Esa es la lista de oficios en alta demanda para migrar a Australia. Hay otros oficios que pueden funcionar en otros contextos, por ejemplo, el programa de Dama en ciertas zonas regionales, pero básicamente estos son los oficios que pueden funcionar. Entonces, si ponemos un oficio, bueno, vamos a seguir con el que acabo de poner en mi asesoría anterior, por ejemplo, analista de negocios en sistemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la lista? Varias cosas. Y ustedes pueden ir a esta página fácilmente en Google, pongan Skilled Occupation List, debe ser lo primero que aparece, y pueden poner cualquier oficio aquí. Entonces, el oficio tiene algunas cosas. Tiene un código. El código es el código de ANSCO, que es efectivamente la definición del oficio. Entonces, si le doy clic aquí, me lleva directamente a la definición del oficio. ANSCO no es una base de datos migratoria. Aquí aparecen todos los oficios de Australia, hasta cierto punto, y su definición. ¿Okay? Entonces, es una herramienta estadística. Esto probablemente no va a cambiar. Las definiciones van a seguir iguales. Pero el punto es que cada oficio tiene su definición. Y aquí tenemos, por ejemplo, las funciones del grupo, porque este es un grupo de oficios. El grupo es Basically Business and Systems Analysts. Hay que tener un bachelor degree para este curso, para este oficio, perdón. Algunos requieren un certificado, algunos requieren un diploma, un advanced diploma. Algunos no requieren estudios como tal. Esas son las funciones del oficio, esos son los oficios que están en el grupo, y aquí está la definición del oficio. ¿Okay? Entonces, el oficio que estamos viendo aquí no es importante, solo es para mostrarles el ejemplo. Ahora, aquí vemos todas las visas que pueden ser una opción para este oficio. Y en realidad son todas las visas de oficios en alta demanda, Skills Assessment. Entonces, el Skills Assessment casi siempre es obligatorio, es la convalidación del oficio. Si quieren saber cuáles son los requisitos para convalidar su oficio, fácil, le dan clic aquí y les lleva directamente al fuente. Entonces, es sencillo. Okay. ¿Qué va a pasar con estas visas? Bueno, la mayoría van a quedar exactamente igual. La 186, que es de sponsor, la 189, que es de puntos, la 190, que es de puntos, la 491, que es de puntos. Van a cambiar, más que nada, la manera de evaluar los puntos. Y ese es un punto que veremos un poquito más a detalle. Creo que la visa más afectada aquí va a ser esta, la visa 482. Esa es la visa de sponsor temporal. Entonces, es una visa que dura normalmente de 1 a 4 años. Actualmente los requisitos son relativamente sencillos. Es tener 2 años de experiencia a tiempo completo en el oficio, los estudios correctos, mínimo 4.5 en IELTS, y el oficio está en el de largo plazo 5, por ejemplo. Pero esta visa ha sido identificada como un problema, porque mucha gente queda en esta visa de manera temporal y no avanza en la residencia permanente. Entonces, lo que quieren hacer es básicamente quitar esta visa y reemplazarla con una forma supuestamente más sencilla para algunos y más difícil para otros, porque quieren poner un filtro muy efectivo, que es básicamente los que están trabajando en su oficio o en algo calificado van a tener más probabilidades, los que no van a tener pocas opciones. ¿Okay? Porque no quieren que la gente esté años y años y años en una visa temporal. ¿Okay? Pero en cuanto a las visas no va a haber mucha diferencia. ¿Okay? Entonces, así es como funciona actualmente. Hay visas de puntos, hay visas de sponsor. ¿Okay? Obviamente tenemos la visa de graduados, esta visa también va a ser afectada, más que nada con el límite de edad, que la propuesta es cambiarlo de 50 a 35, y van a reducir los tiempos. Después de 2 años o más, 2 o 3 años de estar jugando con la duración de esta visa, porque eran 2 años, luego eran 3, después eran más con la extensión, ahora van a ser 2 para cualquier curso universitario al parecer, y probablemente lo van a mantener en 18 meses para los cursos vocacionales. ¿Okay? Pero lo que va a afectar a la gente más que nada es el límite de edad.
Realmente no se sabe si va a haber algún mecanismo de transición. Okay. Entonces, sé muy grandes rasgos cómo funciona ahora. Pero ahora vamos a ver un poco más lo de qué es lo que quiere hacer. Entonces, básicamente, el gobierno ha decidido que hay mucha gente lo está tomando mal, que no, Australia no nos quiere, Australia nos quiere, ya. No es exactamente lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer este gobierno es reducir la cantidad de personas que están en una situación. 400 sí se puede con pareja, prácticamente cualquier visa se puede con pareja, excepto la Worker Holiday y un par de visas extrañas que probablemente no sean relevantes para nadie aquí. Entonces, lo que quiere hacer es que la gente no esté nada más años y años y años y años con visas temporales y sin tener una forma de lograr una residencia permanente. Entonces, no están eliminando la visa estudiante, no quieren reducir tanto la cantidad de estudiantes por año, porque al final es uno de los ingresos más importantes para el país, pero no quieren tener personas que vienen a estudiar y que se quedan años y años y años estudiando certificados en business, diplomas en business, certificados en project management, diplomas en project management. Okay. Naturalmente va a haber una rotación de estudiantes. Hay muchos en este momento, pero poco a poco se van a ir porque no todo el mundo quiere quedarse para siempre en Australia. Pero quieren, a través de estos filtros, efectivamente empezar a reducir la cantidad de migrantes temporales. Pero a cambio también quieren, para algunas personas, facilitar la posibilidad de lograr una residencia permanente. Okay. El reporte está disponible, lo pueden buscar en línea, hay una versión sencilla, hay una versión completa que tiene más de 100 páginas, entonces les invito a todos a leer eso a fondo. Okay. Yo voy a, obviamente, pasar por encima las cosas porque es muy, muy denso. Okay, pero vamos a ir viendo los puntos principales. Okay, entonces tiene sus 8 acciones clave que han identificado como puntos importantes. Algunos cambios ya se han implementado. Por ejemplo, el sueldo mínimo que estaban pidiendo para el sponsor subió de $53,900 a $70,000. Entonces, algunos de esos cambios ya se han efectuado. Okay. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las acciones principales que quieren ver? Entonces, quieren identificar la parte de migrantes temporales, ¿ok? Y quieren facilitar o simplificar la forma de lograr una residencia permanente. Entonces, lo que van a hacer es introducir esto de Skills in Demand, que va a ser una visa con 3 caminos, ¿ok? Esos caminos se van a dividir más que nada en capacidad salarial. Entonces, va a haber una opción de menos de $70,000, una opción de $70,000 a $135,000 y más de $135,000. Quieren alejarse, y esto lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, quieren alejarse de oficios, ¿cómo se podría decir? Definiciones rígidas de oficios. Por ejemplo, actualmente, si tu oficio no está en la lista, imposible, ¿ok? Al menos que se puede hacer un poco de algo creativo con la definición de tu oficio o tener un oficio relacionado de acuerdo con la definición de ANSCO. Hay personas que simplemente no tienen la forma de lograr un sponsor porque no cumple con los requisitos, no pueden hacer un skills assessment, etc. De hecho, en el mismo reporte ponen el ejemplo de alguien que creo que es un nuevo negocio que produce insectos comestibles. ¿Okay? Y la única persona en Australia que puede ayudarles a armar su facilidad, a armar su negocio, técnicamente no cumplía con los requisitos para un sponsor. Entonces tuvieron que abrir un acuerdo especial para poder permitir que pudieran darle sponsor a esa persona. Viene en el reporte. Y eso es lo que no quieren. Quieren que los negocios puedan contratar gente para el sponsor, pero sin tener que depender de definiciones rígidas de oficios que ya no tienen mucha relevancia. Y también por el ejemplo de un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas podría trabajar en casi cualquier industria. Entonces no deben limitarlo a solo trabajar en una compañía de tecnología. Debe poder trabajar en cualquier empresa. Entonces, por un lado, lo quieren amplificar, ¿okay? Y facilitarlo para muchas personas que tienen experiencia profesional, pero tal vez no cumplen exactamente con la definición que tenemos actualmente. ¿Okay? ¿Qué más? Quieren cambiar los caminos migratorios más a algo permanente. No quieren tantos migrantes temporales, quieren más migrantes permanentes, pero quieren que esos migrantes permanentes tengan habilidades, tengan conocimiento que es útil para Australia.
¿Okay? Un cambio, y esto probablemente va a ser relevante para la gran mayoría, es la parte de educación internacional. Entonces, ¿qué quieren hacer? Y yo no sé qué tan efectivo o qué tan exitoso va a ser esto, pero quieren fortalecer la integridad del sistema de educación internacional. Porque ¿qué ha pasado? Han llegado miles y miles y miles y miles de personas de todo el mundo a estudiar cursos que no tienen nada que ver con su perfil, no tienen opciones, no tienen un fin migratorio, no sirven para absolutamente nada, y se sabe que mucha gente solo vino a trabajar. Y yo no estoy aquí para juzgar, si alguien vino solo a trabajar, no hay ningún problema, pero hay reglas y hay que jugar dentro de las reglas, ¿no? Entonces, algo que quieren hacer es reducir la cantidad de personas que solo brincan de curso en curso, en curso, en curso, en curso, en curso. Yo tengo clientes que llevan casi 10 años estudiando en Australia y no han logrado nada. Entonces, por un lado, se entiende, ¿no? Quieren que sea conciso, quieren que la gente estudie algo que realmente le va a ayudar profesionalmente. Y eso es algo que ha salido, creo que es el mensaje principal. Si quieres extender tu visa, recordemos que aún este cambio no se ha hecho, debe ser algo que les ayude profesionalmente hablando. Hasta cierto punto, lo mismo es cierto ahora. Con la carta de intención hay que mostrar que el curso va a permitir algún tipo de avance profesional o algún incremento monetario más adelante. ¿Okay? Van a quitar la GT, la GP, la carta de intención, que para mí es una tontería porque es completamente subjetiva y depende de la interpretación del oficial de inmigración. Entonces puedes tener dos personas con exactamente el mismo perfil, con exactamente la misma carta, y a una persona le niegan porque, no sé, creen que solo viene a trabajar y a la otra persona le aprueban porque creen que tiene un perfil muy genuino. Entonces eso es lo que quieren eliminar con algo que se llama el Genuine Student Test, ¿no? La prueba del estudiante genuino. ¿Cómo va a funcionar eso? Todavía no sabemos, pero supuestamente va a ser menos subjetivo. Yo tengo mis dudas porque es muy difícil saber cómo un curso le va a ayudar profesionalmente. Creo que para los que vienen a estudiar inglés, probablemente no va a ser tan importante porque el inglés pues, puede ayudar a crecer profesionalmente en casi cualquier contexto, pero va a afectar mucho a los que están en Australia. ¿Okay? Porque, por ejemplo, un abogado que quiere estudiar carpintería, que es muy común, se ha manejado así hasta ahora, y ese abogado, lo justificaba diciendo que, no sé, su papá tiene un negocio de construcción en Ecuador y al regresar va a poder combinar sus habilidades de carpintería con derecho y va a ser el carpintero que al mismo tiempo da asesorías, no sé. Pero el punto es que creo que esos casos quizás un poco no tan realistas van a ser menos factibles para extensiones. Pero hasta que tengamos esa prueba y en qué consiste, no se va a saber. Okay. La parte de explotación de los trabajadores, igual tengo mis serias dudas porque está muy bien la intención, pero al momento yo trabajaba antes en el gobierno y los gobiernos dicen mucho, pero hace poco. Entonces, al momento de implementar esto, depende de qué tantos recursos le dan. Le van a dar más recursos, pero tengo mis dudas. Pero lo que significa para algunos es que igual le reporte con un caso de alguien que creo que era carpintero y tenía la posibilidad, aplicó a la visa temporal de sponsor con la intención de eventualmente pasar la residencia permanente con el mismo sponsor. Pero ¿qué hizo ese sponsor? Le hizo, creo que llevar a sus familiares a fiestas, básicamente lo convirtió en un chofer privado para amigos y familiares, le obligaba a trabajar, creo que tenía una granja también, le obligaba a ir a la granja, a trabajar los domingos sin sueldo, todo porque esta persona desesperadamente quería la residencia permanente. Entonces se aprovechaba de él. Y el problema que tiene la visa temporal de sponsor es que si alguien pierde su trabajo con el empleador, es muy difícil después conseguir otro sponsor y después pasar a la residencia permanente. Entonces, lo del Skills in Demand supuestamente va a arreglar eso, porque no va a importar tanto la empresa del sponsor, sino el aplicante y su perfil y su trabajo. Planeación de inmigración, entonces supuestamente quieren usar evidencia para planear los cupos migratorios en consultación con los estados y territorios. Igual, quién sabe qué significa eso en la práctica. Quieren arreglar la parte de las visas regionales y el programa de Work and Holiday para mejor dirigir a esas personas a donde realmente hagan falta sus habilidades. Igual, eso es algo que quién sabe qué tanto va a significar en la práctica. Lo de Indo-Pacific creo que es un poco irrelevante porque no creo que haya muchas personas aquí del Pacífico, digo, de las islas del Pacífico, seguro que hay muchas personas de la costa pacífica, pero
eso no tiene mucho que ver. Y quieren simplificar el sistema migratorio para mejorar la experiencia para los migrantes y los empleadores. Porque no es de hasta que se refleje en la legislación, no vamos a saber exactamente qué significa eso. Pero vamos a ir viendo los puntos un poco más a detalle. Okay. Entonces, ya lo comenté, un nuevo Skills in Demand Visa. Entonces eso va a tener más movilidad, es decir, movilidad con el empleador y caminos más claros para la residencia permanente. Pero creo que el otro lado de la moneda es que van a poner, por ejemplo, para los que tienen la visa de graduados, supuestamente la intención es que si no estás trabajando en algo servible para propósitos migratorios, adiós. No va a haber una forma de después transicionar al Skills in Demand. Entonces, y también van a quitar la posibilidad de aplicar la visa estudiante después de tener la visa de graduados, que bueno, eso creo que tiene cierto sentido. Van a tener más caminos para especialistas que quieren promover la innovación y creación de empleo. Quieren crear lo del Core Skills Pathway, igual, hasta que esté en la legislación significa muy poco. Van a hacer un, no sé si index, no sé cómo se diga eso en español, la verdad, el verbo, pero quieren, básicamente el sueldo mínimo se va a incrementar proporcionalmente cada año. Van a hacer menos complejo el proceso de sponsor y supuestamente los tiempos de procesamiento van a ser mejores. Okay, igual, son cosas muy, ¿cómo se podría decir? Están en el aire, ¿no? Realmente no significa mucho para la persona promedio. Okay. Entonces, aquí tienen como su cuadro de comparación, cómo era ahora y qué es lo que van a hacer con los nuevos cambios. Okay. Entonces, por ejemplo, con la visa sponsor van a dar hasta 180 días para encontrar un nuevo sponsor. Van a hacerlo un poco más fácil para los empleadores. No van a tener que pagar las tarifas para el proceso de sponsor de inmediato, sino pueden pagar progresivamente. Okay. Pero, y bueno, y esto me parece bien, tener un registro público de empresas que dan el sponsor, porque mucha gente está con una empresa porque cree que le va a dar el sponsor, pero al final dicen que no, o no saben dónde buscar. Entonces eso me parece una muy buena idea. Ok, ¿qué más tenemos? Entonces son las propuestas del patrocinio laboral. Educación internacional. Van a incrementar el requisito de inglés, que creo que no va a afectar mucho a la gente porque ahora hay un requisito de inglés para los estudiantes, pero es 5.5 en IELTS. Entonces, técnicamente, todas las personas que aplican a una visa que no sea inglés tienen que tener mínimo IELTS 5.5 si migración lo solicita, o sea, si solicitan la evidencia. Estando dentro de Australia, lo he visto una sola vez, entonces no es muy común. Tal vez le van a dar más énfasis, quién sabe, pero realmente mucha gente ni siquiera tenía el 5.5 y no le afectaba. Entonces ese cambio me parece no tan importante. Lo que sí van a hacer, al parecer, es fijarse más en las escuelas, porque hay muchas escuelas que no son de tan buena calidad, entonces quieren eliminar esas escuelas fantasmas que solo sirven para la visa. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Quién sabe? Porque es otro tema de invertirle recursos. Okay. ¿Y qué más? Eso es lo de visa hopping. Entonces quieren eliminar a los que están brincando de visa en visa en visa. Entonces va a ser mucho más importante. Y creo que es importante de todas formas, porque yo estoy viendo negaciones de personas que aplican al curso que recomendó la agencia de estudios, porque el plan típico es, llega alguien y dice, yo soy psicólogo, y dicen, pues te estudia servicios comunitarios. Ahí está en la lista, te va a servir. Y llega la negación porque la persona ni siquiera justificó el por qué quería estudiar algo que es más o menos lo mismo, pero a un grado menor de lo que estudió en su país. Y eso va a ser más importante ahora. Entonces, aunque no se hagan los cambios cuando vayan a hacer su aplicación de visa, siempre hay que pensar en la justificación del curso. ¿Okay? Sí, pero eso va a ser más y más y más importante y probablemente eso va a significar más negaciones. ¿Y por qué quieren más negaciones? Porque quieren reducir un poco la cantidad de estudiantes no genuinos en Australia. Ok. Entonces, los problemas que han identificado, esto es la visa del graduado temporal. Entonces, hicieron un estudio y supuestamente, y lo creo,
la mayoría, creo que el 50% de las personas que están en la visa de graduados no están trabajando en trabajo calificado o no están trabajando en su área. Entonces, básicamente es una forma de comprar un poco más de tiempo y mucha gente no lo aprovecha. Y eso no es necesariamente su culpa de ellos. De hecho, otra parte de esta propuesta es tener mejores formas de meter a los estudiantes en trabajo calificado, entonces quién sabe si va a ser exitoso o no. Entonces, los cambios principales van a reducir los años. Entonces, 2 años para bachelor degree o una maestría. Actualmente están 3 para una maestría, 2 para un bachelor, entonces no afecta mucho. Pero si tienen la posibilidad de extender con ciertos cursos, van a eliminar esa posibilidad. Para las maestrías de investigación, 3 años, y para los doctorados, 3 años. Lo bueno de estudiar una maestría de investigación y doctorado es que también dan 10 puntos más para el proceso. Entonces, tienen ciertas ventajas. Y si se estudia un curso universitario en una zona regional, se permite 1 o 2 años más de extensión. Eso siempre es cierto, entonces va siendo cierto. ¿Qué va a cambiar? Creo que el cambio más drástico es la edad. Como mencioné, va a cambiar de 50 a 35. Yo creo que 45 tendría mucho más sentido, porque después de los 45 es prácticamente imposible conseguir una residencia de todas formas. A mí me parece un poco cruel y espero que metan una forma de transición para los que ya están estudiando. Pero bueno, quién sabe. Hasta que implementen los cambios oficialmente no vamos a saber. Algo que sí es una excelente idea es quitar el nombre o cambiar el nombre, porque hay 2 streams bajo la 485 y mucha gente escoge el stream equivocado y le niegan la vista por lo mismo. Esa es una buena opción. Supuestamente solo 21 días para una respuesta. A veces la respuesta tarda 1 o 2 días. Entonces, no hay mucha diferencia ahí. Y el camino después de la visa de graduados va a ser importante. Es lo que mencioné. Quieren poner básicamente un filtro ahí. Los que aplican la visa de graduados y no la aprovechan, adiós. Los que sí la aprovechan van a tener más posibilidades. Y eso me parece lógico, porque si no aprovechas la visa de graduados, probablemente no ibas a ganar o recibir una residencia permanente de todas formas. Entonces, es muy importante aprovechar la visa de graduados. Ok, ¿qué más? Medidas para evitar el abuso del sistema, entonces, dar más derechos a los migrantes. Nuevamente, bueno, supuestamente van a revisar también el cumplimiento de las condiciones en coordinación con el Departamento de Impuestos. No hace la orden de todas formas. Para algunas personas es el problema, para algunas personas no. No es una cuestión de recursos. ¿Qué tantos recursos le van a meter? Y si realmente van a hacer lo que dicen. Porque mucha gente rompe las condiciones de sus visas y nunca pasa nada. No estoy diciendo que rompan sus condiciones, solo es decir que dar un poco de contexto. Obviamente siempre hay que respetar las condiciones de la visa. Okay. Cambios en los Working Holiday. Igual, esta es alguna propuesta muy vaga. Quieren dirigir a los Working Holiday más a la parte rural. Es lo que hacen ahora de todas formas, entonces no sé qué tanto va a afectar a la gente. Okay. Planear la migración para que las habilidades correctas estén en los lugares correctos. Supuestamente van a meter más bien tener la posibilidad de cambiar, tal vez no cambiar, pero dirigir las personas con habilidades que el gobierno quiere o que las regiones quieren a un camino migratorio. Por ejemplo, lo que es age care, child care, cuidado de personas en general, va a tener quizás un nuevo camino, porque actualmente age care es muy difícil sin un sponsor, child care es muy difícil sin un sponsor, entonces eso sería positivo para esas personas. Igual no sabemos exactamente cómo va a funcionar de momento. Simplificar el sistema migratorio, pues eso me parece excelente, porque no tendríamos que, en mi asesoría no tendría que describir 20 tipos de visas diferentes, sino quizás 3 o 4. Y al final, eso, si el sistema es simplificado, eso está bien para todos, ¿no? Porque yo soy muy partidario de que la gente debe estar informada de su proceso. Y si es más fácil entender el proceso, mejor, porque así es menos fácil que ciertas personas promuevan información errónea. Okay. Pero nuevamente, hasta que hagan los cambios, significa muy poco. Okay. Los gobiernos siempre hablan de simplificar, de facilitar las cosas, pero hasta que veamos qué significa eso en la legislación, no es tan importante. Okay. Y
Ups. Eso. Entonces, básicamente son los cambios. Y sé que es vago y yo no quiero que piensen que hay detalles concretos aún, porque no hay. Nadie sabe exactamente cómo se va a implementar eso. Realmente lo único que tenemos como referencia es este reporte. Entonces, si quieren saber más, pueden leer el reporte de sus 99 hojas a detalle. Pero creo que los mensajes que sobresalen, y lo que yo creo que sí va a ser cierto, es que los estudiantes, si no vienen a estudiar, es decir, si vienen a estudiar inglés y quieren regresar a su país después, probablemente no va a afectar mucho. Pero si quieren buscar una residencia, va a ser más y más y más importante conseguir trabajo profesional o algo, un oficio en el cual están usando sus habilidades. ¿Okay? Porque mucha gente no lo hace y no es necesariamente su culpa. Sé que es difícil a veces conseguir trabajo, bueno, casi siempre conseguir trabajo profesional, pero eso va a ser el enfoque. Entonces, desde el día que comiencen el proceso, deben estar intentando ingresar a su industria, aunque sea sacando fotocopias de inicio, pero al empezar o tener un puesto, aunque sea el puesto más bajo, es algo, porque siempre hay que enfocarse en el oficio. Y lo mismo es cierto ahora, porque hay mucha gente que estudia cocina, pero nunca trabaja en una cocina o no empiezan a buscar experiencia desde el día número 1. Entonces, aunque parecen cambios muy drásticos, realmente a veces no son tan drásticos. Okay. Entonces, lo de la experiencia laboral, el inglés siempre va a ser importante. También, supuestamente, van a cambiar el sistema de puntos. Y esto es algo que creo que es muy relevante para los estudiantes, porque dentro de la guía identifican dos cosas que quieren cambiar el sistema de puntos. Uno, puntos regionales, porque hicieron su estudio y vieron que estudiar una zona regional no tiene mucho que ver con éxito migratorio o éxito para los migrantes en general. Entonces van a evaluar esa parte. ¿Qué podría significar? Podría significar que los 5 puntos por estudiar en una zona regional ya no van a aplicar. Pero tal vez sí. Entonces no sabemos si se van a quitar o no. Pero mucha gente va a una zona regional porque ofrece beneficios. Pero hay beneficios más allá de los 5 puntos. Por ejemplo, algunos estados tienen canales de graduados para una nominación. Está la visa 491, que es una visa regional. Entonces, probablemente aún va a haber ventajas yendo a una zona regional, pero tal vez no van a ser tantas como antes. Okay. Y la otra cosa que supuestamente quieren quitar el sistema de puntos, de la cálculo de puntos, que me parece una excelente idea, es lo de Community Language, porque hay un examen de traducción que da 5 puntos más. Pero es completamente inútil, no te permite trabajar como traductor y cuesta $800. Entonces, creo que si quitan eso, yes. Pero van a cambiar un poco el sistema de puntos y quieren enfocarse más en habilidades, no tanto en perseverancia, así lo dicen. Quieren desmotivar a las personas que simplemente siguen estudiando, aplicando a visas, con tal de eventualmente recibir una nominación y cambiarlo más bien a personas que están trabajando en su oficio y que tienen experiencia en su oficio. Okay. Voy a dejar las preguntas para el final. Okay. Pero esas son básicamente las áreas que han sido identificadas para cambios. Okay. Algunas propuestas son muy claras, por ejemplo, los 35 años, yo creo que sí va a pasar. Si lo dicen, es por algo. Pero exactamente cuándo o cómo se va a implementar, no se sabe. Yo sospecho el 1 de julio. Pero otros cambios son muy vagos, o son muy generales, o solo son una ligera variación de lo que hay actualmente. Entonces, tampoco hay que entrar en pánico. Para algunas personas sí les va a perjudicar bastante, para algunas personas les va a ayudar bastante. Depende mucho de qué lado caes, ¿no? También quiero explicar un poco acerca de que para mí en este momento, cuáles son las características que yo busco para una extensión de visa. Okay. Y nuevamente no sabemos cómo, esa es únicamente la información que tenemos actualmente en base a la lista que tenemos, pero mucha gente va a tener que decidir antes de que hagan estos cambios. Okay. Porque si van a cambiar la lista o la forma de clasificar la lista, eso potencialmente podría afectar a los que quieren aplicar a la visa de graduados. Pero vamos a ver aquí nuevamente la lista de oficios. Okay. Entonces, mucha gente lo que hace, y esto ya no tiene mucho que ver con los cambios, sino cómo identificar cuál es el mejor curso para su extensión. Okay. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Va a una agencia de estudios, ponen aquí su oficio,
no sé, vamos a usar el ejemplo de marketing. Okay. Entonces, llegan a una agencia y dicen, yo estudié marketing en mi país, o yo estudié administración, o algo por el estilo. Y el agente de estudios dice, ok, perfecto, ¿por qué no estudias el diploma en marketing? Te va a ayudar para tu camino migratorio. Y la gente dice, ok, perfecto, voy a estudiar un diploma y un advanced diploma en marketing que dura 2 años, porque escuché por ahí que estudiar 2 años me ayuda mucho. Ok, pero lo que no hacen es no investigan qué es lo que hay que hacer para convalidar este oficio. Entonces, primero, pues ya lo vimos, cada oficio tiene su lista de funciones. También, si vamos a la definición, aquí dice que hay que tener un bachelor degree. Hay mucha gente que estudia cursos vocacionales en marketing, tanto en su país como en Australia. Entonces, si tú estudias un diploma de marketing y no tienes un bachelor degree, estás perdiendo tu tiempo, porque nunca vas a poder convalidar este oficio. Entonces, es importante entender cuál es el mínimo nivel, el nivel mínimo de estudios que hay que tener para el oficio. Y cada oficio es diferente. Para un chef es diferente que para un arquitecto. Para un carpintero es diferente que para un dibujante de ingeniería civil. Entonces, si sabemos cuál es el nivel mínimo de estudios, eso nos guía un poco. Entonces, alguien que no tiene un bachelor, pero sí o sí quiere sacar un Skills Assessment Marketing, va a tener que estudiar mínimo un bachelor. ¿Okay? Pero si ya tiene un bachelor en algo, aunque no sea relevante, posiblemente va a poder convalidar. Porque el otro componente de esto es ver qué es lo que necesitamos para convalidar. Y mucha gente no hace esto. Entonces, si le doy clic aquí, me lleva directamente al organismo asesor que hace el Skills Assessment. Entonces, si pongo aquí Marketing, vamos a Marketing Specialist, vamos a su hoja de información. Aquí tenemos lo que yo diría es la forma a veces de evitar una asesoría, porque muchas veces leyendo esto la gente se evitaría mucho dolor. Ok, entonces, alguien que estudió, digamos, alguien que estudió un bachelor degree en marketing tendría que tener solo 1 año de experiencia en los últimos 5 años, trabajando 20 horas por semana. Lo único. Un bachelor degree en marketing, 1 año de experiencia en los últimos 5 años. En ningún punto dice que tienes que haber estudiado un diploma de marketing en Australia. En ningún punto dice que tienes que haber estudiado negocios. En ningún punto dice que tienes que estudiar en Australia. En ningún punto dice que la experiencia tiene que ser en Australia. Es solo 1 año, 20 horas por semana, siguiendo la definición del oficio en cualquier parte del mundo. La experiencia casi siempre cuenta, aunque no esté en Australia. ¿Okay? Y aquí dicen cuáles son los estudios relevantes. Hay que tener un bachelor degree. No hay forma si no tienes un bachelor degree. Y si estudiaste algo relevante, es 1 año de experiencia. Pero es posible también convalidar con 3 años de experiencia si estudiaste un bachelor degree no relevante. ¿Okay? Solo es un ejemplo, pero mucha gente no toma la molestia de entender esto. Entonces, ¿de qué va a servir estudiar un diploma o advanced diploma en marketing? De nada. No va a servir para absolutamente nada, excepto posiblemente 5 puntos. Ahora, porque si quitan los puntos regionales, solo van a ser 5 para el proceso. ¿Okay? Entonces, hay que entender qué es lo que necesitamos para convalidar. Otro ejemplo muy común. Sistemas. Si ponemos ICT. No, mejor software. Software engineer, por ejemplo. Mucha gente acaba estudiando cursos vocacionales en sistemas porque tienen la idea de que sistemas es muy beneficio. Y lo es, pero ACS es el organismo que hace el Skills Assessment para los ingenieros de sistemas. Ellos no dan el Skills Assessment provisional para poder aplicar a la visa de graduados. Entonces, un curso vocacional en sistemas nunca, excepto en ciertas circunstancias, nunca te va a permitir aplicar a la visa de graduados. Y si no tienes un bachelor degree en sistemas, convalidar es casi imposible porque piden 6 años de experiencia. En un curso de 2 años no vamos a lograr 6 años de experiencia. Entonces, esos cursos no sirven. Y lo mismo es cierto para casi todos los oficios. Si no se estudia algo universitario, no sirve. Las excepciones son, y aquí les voy a poner otra lista, ¿okay? Es la misma información pero presentada de forma ligeramente diferente. Lo que expliqué de sistemas es igual para la gran mayoría de los oficios de ingeniería, para contabilidad, para casi cualquier oficio que vemos aquí. ¿Por qué? Hay que tener estudios universitarios, tanto para convalidar como para aplicar la visa de graduados.
Pero hay algunos cursos que sí permiten aplicar la visa de graduados cuando son vocacionales. Esto podría cambiar más adelante. Pero, por ejemplo, childcare está bien, porque se puede aplicar con un curso vocacional a la visa de graduados. Pero el oficio como tal no sirve. Es gerente de guardería. Y hay que tener 3 años de experiencia para poder convalidar. Entonces, si entendemos los requisitos del Skills Assessment, vamos a entender que si no tenemos otro oficio que se pueda convalidar, no nos va a servir mucho. Si lo que queremos es la visa de graduados y puntos para el proceso, está muy bien. Pero la gran mayoría de estos oficios no sirven. Todo lo que estamos viendo aquí no sirve. Hasta que llegamos a, por ejemplo, dibujante de ingeniería civil. Un dibujante de ingeniería civil solo tiene que estudiar un curso vocacional para poder sacar su visa de graduados y para convalidar. Con un diploma o advanced diploma puede ser suficiente. Y las otras opciones que tenemos son eléctrica, automotiva, mecánica, los trades. Si vemos TRA, es básicamente un trade. Entonces, soldadura, carpintería, pintura, cocina, muchas opciones hay, ¿no? Pero son opciones técnicas. Okay. Esos son cursos que dan puntos si se estudian 2 años y si se estudia 2 años, dan la posibilidad de aplicar a una visa de graduados. Claro, hay un requisito de inglés y hay que tener un skills assessment provisional, pero son cursos que no sirven. Mucha gente, eso no es un regaño, es simplemente informar, mucha gente opta por cursos que están relacionados con oficios de la lista de corto plazo. Entonces, con un curso vocacional no se puede aplicar a la visa de graduados. Para algunos está perfectamente bien. Si lo único que queremos es 1 año más, 2 años más para comprar un poco de tiempo, no tiene ningún problema. Pero si lo que necesitamos es la visa de graduados, es un problema. Y aquí el ejemplo por excelencia es Community Services. Aquí está, Community Worker. Mucha gente estudia Community Services 2 años, pero no pueden aplicar la visa de graduados porque está en la lista incorrecta. Entonces, supongo que mi punto es, cuando queremos extender, tenemos que pensar en qué es lo que queremos de ese curso. Si solo quiero 1 año más porque ya tengo un sponsor y solo estamos finalizando los papeles, da lo mismo. Obviamente queremos un curso que podamos justificar para poder aplicar la visa estudiante. Pero si yo quiero puntos para mi proceso, es mucho más importante el tipo de curso, porque un certificado 2 y 3 en business no me va a dar nada de puntos. Un diploma y advanced diploma, o un diploma que dure 2 años, sí me va a dar puntos, aunque sea en negocios. ¿Okay? Pero si yo quiero poder aplicar la visa de graduados, o tengo que estudiar un curso universitario, o uno de esos cursos vocacionales que acabamos de mencionar. ¿Okay? Porque después tenemos un tiempo para trabajar. El contexto es muy importante. También, lo que recomiendo muchísimo es, antes de escoger un estado, y toda esta información es 100% pública, antes de escoger un estado, entender qué es lo que piden en ese estado. Por ejemplo, mucha gente fue a South Australia, y en el momento probablemente era una buena opción. Pero South Australia, este año fiscal, cambió las reglas del juego. Ahora si ponemos lo que estamos viendo, bueno, en realidad cualquier oficio, porque no es tan importante. Algún granjero de cerdos aquí, no sé. El punto es que hay que estar trabajando tiempo completo ahora para una nominación. Entonces, tiempo completo en South Australia significa 30 horas por semana. Entonces, nadie que tenga la visa estudiante, excepto algunos dependientes o algunas personas que estén estudiando una maestría de investigación doctorado, o dependientes de las personas que están estudiando una maestría para arriba, van a poder recibir una nominación si tienen la visa estudiante. Entonces, si no tienes la posibilidad de aplicar a la visa de graduados y South Australia más adelante sigue con esto de 30 horas, no va a funcionar, no hay forma. Okay. Al menos que su oficio sea disponible para la visa 189 o un sponsor. Okay. Western Australia. Mucha gente va a Western Australia porque ofrece un programa migratorio relativamente fácil. Pero si ponemos aquí el mismo ejemplo, Marketing Specialist, Western Australia es el estado más selectivo con los oficios. ¿Okay? Entonces, a veces el oficio simplemente no existe. Y si existen, si ponemos geólogo, porque muchos geólogos asumen que Western Australia es un estado minero, entonces deben tener buenas probabilidades. Y está en su lista. ¿Okay? Entonces, inclusive bajo su canal de graduados. Entonces, sí, hay posibilidades, pero si vamos aquí a la información de abajo,
Para los oficios que no son de prioridad, y geología no es de prioridad, están pidiendo 95 puntos o 80 para los que entran bajo el canal de graduados vocacional. ¿Okay? 95 es muy difícil de conseguir, pero si son oficios de prioridad, solo son 75 o 70. Por ejemplo, si ponemos aquí dibujante de ingeniería civil, es un oficio de prioridad. Entonces, con 75 o 70 puntos, potencialmente Western Australia podría ser una opción. Hay 8 estados y territorios en Australia, entonces lo que deben hacer antes de escoger un estado es leer bien acerca de los requisitos. ¿Okay? Mucha gente no lo hace. Por ejemplo, salió un video o un año o 2 años, depende de la versión que se cree, creen que prácticamente regalan la residencia. No es cierto. Migración Tasmania es relativamente fácil, pero no tiene muchos cupos, tiene 600 cupos al año. Y sí o sí, para cualquier visa de puntos, sea de nominación estatal o no, hay que tener un oficio convalidado. Entonces, de nada sirve mudarse a Tasmania si esa gente no puede convalidar su oficio. ¿Okay? Entonces, siempre hay que entender los requisitos. ¿Okay? Que, bueno, sé que es muy general, pero son los factores que yo tomaría en cuenta. ¿Qué necesito de mi curso? ¿Qué tan viable es que yo convalide un oficio pronto? Que en el caso de mucha gente es algo que ya pueden hacer. A veces les falta un poco de inglés, pero si tu oficio es de DNSS, por ejemplo, no necesitas inglés para convalidar. Si tu oficio es con TRA, carpintero, cocinero, chef, soldador, no necesitas inglés para convalidar. Tampoco un ingeniero en sistemas necesita inglés para convalidar. Pero un ingeniero, un doctor, un docente, por ejemplo, sí tiene que tener inglés para convalidar. Okay. Y tenemos que asegurar que el Estado sea servible, tal vez no fácil, porque ningún Estado es fácil, ningún Estado es perfecto, pero por lo menos es factible cumplir los requisitos. Y yo creo que la visa de graduados es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué tal si hacen lo mismo que hicieron en South Australia y dicen, no, ahora queremos mínimo 30 horas por semana o 40 horas por semana? Si tienen una visa estudiante no van a poder. La única forma de conseguir esa experiencia va a ser con una visa de graduados. Para mí es muy importante. No es obligatorio, pero que considero que es bastante importante. Voy a tratar de contestar algunas preguntas que tenemos aquí. Tengo 45, estoy empezando a renovar a carpintería, ahora inglés general, ¿qué hago? Cristian, pues probablemente, y no se sabe exactamente, probablemente no vas a poder aplicar la visa de graduados. Y a partir de los 45, de todas formas, es muy difícil conseguir una residencia. Entonces, dependerías sí o sí del programa de dama o conseguir una pareja australiana. ¿Okay? Si mi pareja tiene 37 años al momento de aplicar a mi visa postgraduate, límite de edad afecta. Mira, con el dependiente, quién sabe. Yo creo que no, porque actualmente no hay límite de edad para el dependiente, para la visa de graduados. Entonces, no creo que va a afectar al dependiente, pero hasta que esté en la legislación, este cambio no se va a saber. Sospecho que no, pero quién sabe. Los que tienen la demanda ya tienen 34, en 2 años pasa la edad. Recordemos que 35 para la visa de graduados, no 35 para la residencia. Entonces, son dos cosas muy distintas. En teoría, es posible conseguir una residencia con el oficio de demanda hasta los 55, pero dependemos de un programa de DAMA. El dinero pagado, pues, no creo que, a menos que la escuela quiera regresar el dinero, no creo que va a haber mucho que hacer ahí. Creo que la lógica del gobierno sería, si alguien aplicó una visa estudiante, es porque supuestamente quería estudiar. Entonces, la visa de graduados era un extra, pero su motivo debe ser estudiar, no aplicar la visa de graduados. Si queda grabada, no creo, a menos que grabemos el live. Yo voy con visa turista y quiero pasar la visa estudiante para aprender inglés. Se puede, pero hay que obviamente justificar muy bien la elección del curso y si tienes una hija de 7 años tienes que matricularla en una escuela. Estoy estudiando business, pero no sé con qué renovar. Pensaba estudiar childcare, igual tengo experiencia de trabajo en Australia, pero igual tengo experiencia en ejecutiva de business. Me siento perdida, me gustaría una asesoría privada. Bueno, permítame, comparto mi enlace. Si alguien gusta en asesoría y si es posible
escanearlo desde ahí. Ese es el enlace para una serie de estudios por necesidad migratoria, aunque no es exactamente la intención de hoy. Bueno, nuevamente hay que buscar cuál es tu oficio, qué hay que hacer para convalidar, qué es lo que quieres a través de estudiar childcare. ¿Quieres convalidar el oficio que está en lista? No lo vas a lograr, a menos que tengas ya varios años de experiencia. Es posible conseguir un sponsor en childcare en algunas zonas regionales bajo Dama, pero tendríamos que ver cuál es el oficio, qué hay que hacer para convalidar y qué probabilidades hay o qué escenarios hay después de convalidar el oficio. Sponsor para comenzar más como marketing specialist. En esos nuevos cambios me afectaría para obtener la PA. Algo muy positivo, bueno, un cambio que no mencioné tanto porque ya pasó hace tiempo, bueno, el 25 de noviembre, algo muy positivo que han hecho, y aquí volvemos a la lista, y esto puede ser relevante para mucha gente. Si ponemos aquí marketing specialist está en la lista de corto plazo. Okay, entonces antes, con la visa 482, bueno, básicamente no había un camino a la residencia permanente con el sponsor, excepto en zonas regionales, porque la 482 no tenía un mecanismo de transicionar de la visa temporal a la visa permanente con un oficio de lista de corto plazo. En la lista de mediano y largo plazo sí se pudo. Ahora, no importa si tienes la visa 482 por 2 años, con la misma empresa, no importa en qué oficio y no importa en qué lista esté el oficio, se va a poder aplicar a la 186 con una transición. Obviamente hay que cumplir los requisitos, pero eso es algo muy positivo para muchos, porque mucha gente tenía un camino muerto con el sponsor. Entonces sí, la respuesta es sí, obviamente consejos generales, pero si tú puedes cumplir todos los requisitos para el proceso, eventualmente vas a tener una forma de transicionar a una residencia permanente. De 40 años, aventurarse en mis estudios inicialmente inglés y posterior un curso BET. Robinson, depende mucho de qué es lo que quieres hacer. Si tu intención es aplicar la visa de graduados, probablemente no, pero la visa estudiante va a seguir siendo una forma de entrar al país, y estando dentro del país, por lo general es más fácil conseguir una nominación para alguna visa de puntos o a veces encontrar un sponsor, pero dependería mucho de tu oficio, tu nivel de inglés y dónde vayas a estudiar. 48 años, en junio termino el Open Intermediate, soy ingeniero de sistemas con 21 años de experiencia, ¿viable aplicar una visa de graduados? No, porque era hasta los 50 de todas formas, y tienes que estudiar, es para Marcela, y tienes que estudiar 2 años para aplicar a la visa de graduado. Entonces, si no, con el cambio no te iba a funcionar. Para la expresión de interés, la experiencia laboral debe ser exactamente la misma en Skills Assessment, o es posible justificar más experiencia entre los últimos 10 años. Eso depende mucho del oficio y cuál sea el otro oficio, entonces no quisiera opinar sin entender el contexto. Domingo cumplo 35 en enero, trabajo como consultor SAP, ingeniero civil industrial. ¿Qué requisitos necesita mi pareja para sumarla a mi visa? Básicamente la pareja tiene que estar en una relación de facto o estar casados. De facto es vivir juntos 1 año o registrar su relación. Pero si no se mencionaron en la aplicación de la visa, que es muy común, no se puede unir a la pareja, al menos que no era tu pareja al momento de aplicar. O se puede hacer otra aplicación e incluirla. Pero probablemente te recomendaría escribirnos para entender un poco mejor el caso. Ingeniero en telecomunicaciones, yo creo que se refiere a poder aplicar la visa 485. Engineers Australia no da un Skills Assessment provisional, entonces tocaría sacar un Skills Assessment completo, que puede ser a través de los 3 ensayos o experiencia laboral, o si es un curso acreditado. Si estoy para entrar a una más de Cybersecurity, pero tengo 42, recomendaría entrar si llega a cambiar la visa. Para obtener la postgraduate, pues no sé, porque no sabemos si van a tener algún mecanismo de transición para los que están estudiando antes de que hagan el cambio. Entonces, muy difícil contestar esa pregunta de momento, pero sí, tal vez esperar hasta donde sea posible antes de para que tengamos más información. Pero lista de cursos que den postgraduate visa, no hay una lista de cursos que da postgraduate visa, es más como en base a ciertas cláusulas que hay que evaluar, pero básicamente son los cursos que yo acabo de
de alistar, manden el link de WA, pueden poner Skilled Occupation List Western Australia, es muy fácil, o para cualquier otro estado. Estoy en la COVID visa y consideras que con esos nuevos cambios hay efectivamente volver a un estudiante con un BEd o Master. No sé, Carmen, depende mucho de cómo es el nuevo Genuine Student Test, que va a reemplazar la GTE. Si aplicas antes de que hagan los cambios, va a ser con la misma carta de intención y sí es posible aplicar la visa estudiante después en la visa COVID, pero tienes que justificar el curso. Tengo 28 años y quiero hacer un BEd, ¿es posible? Sí. ¿Se puede conseguir un sponsor con una ocupación short term? Sí. Si soy profesional en comercio internacional, estudiar dibujo, arquitectura. No si quieres poder aplicar la visa de graduados, porque dibujante de arquitectura. Estás en mute, Harris. Estás mute. Perdón. Gracias. Respecto a dibujo de arquitectura, no hay ningún curso vocacional que permita aplicar a la visa de graduados, pero el curso en sí es suficiente para convalidar. Pero la pregunta es si es posible conseguir ese año de experiencia para poder convalidar. Si tengo quien me da sponsor, no tengo la profesión ni experiencia laboral, ¿es posible? No. Hay que tener, de momento, estudios, inglés, mínimo 2 años de experiencia a tiempo completo. Soy profesora de primaria, decido estudiar maestría, ¿me serviría de algo? Probablemente, Tania, pero tendría que entender tu perfil. Tengo 28 años, soy abogado, inicio un Advanced Diploma of IT, este curso da vista graduado. Básicamente no. Los cursos vocacionales de IT me parece que no dan, es muy difícil que den la visa graduado y es muy difícil convalidar algo en sistemas sin tener 6 años de experiencia. Hay un par de oficios técnicos de sistemas que se pueden convalidar con 1 año de experiencia en Australia después de estudiar, o 3 años de experiencia en total, pero está en la lista de corto plazo, entonces no se puede aplicar la visa de graduados. Advanced Diploma, tengo 24 años, Advanced Diploma en IT con enfoque en telecomunicaciones, no lo haría. Básicamente, mejor ir por un... si quieres aplicar la visa de graduados, no. Si quieres, debes evaluar otras opciones, me parece. Soy con la visa COVID y me quiero reinventar, tengo 35, pensando irme a Perth. Hielo depende mucho de tu perfil, tal vez sí, tal vez no. Ya tengo el código para estudiar Cookery en mayo, debo dar examen de IELTS. De momento no, pero lo pueden pedir al aplicar la visa estudiante. Normalmente, si la escuela no te acepta con el resultado de inglés o de la escuela de inglés o con un examen, en teoría, inmigración podría pedir 5.5 en IELTS o le quieren otro examen. Cuando implementen los cambios, va a ser 6. Dices que los cursos trade de más de 90 días no tienen acceso a eso. Sí, los cursos trade, si están en la lista correcta, de más de 92 semanas, sí tienen acceso a la visa graduado, pero hay que cumplir los requisitos de la visa 485 y la edad va a ser un factor importante. Soy ingeniero, cuando termine Project Management, puedo aplicar el sponsor apenas termine el curso de Project. Podrías, John, si cumples los requisitos, y no sé si cumples o no, podrías aplicar hoy si quieres. Depende de, bueno, tal vez en un par de meses. Pero no es necesario terminar el curso para aplicar un sponsor. Para aplicar, pues al momento, de momento no. Entonces, hasta que hagan los cambios, se puede aplicar la visa de graduados con 50, hasta los 50 años. Si soy técnico en cocina, para aplicar la visa de graduado, sí. Si estudias cocina, mira, si estudias 2 años cocina, sí podrías, asumiendo que cumplas los requisitos. Mi esposa, ingeniera mecánica, yo, derechos, 36 años en caminos en inglés, pero por esos cambios que se dieron después de que teníamos hasta etiquetes comprados, sentimos que nos cerraron casi todos los caminos. No, el único camino que ha cerrado es el camino de aplicar a la visa de graduados. Entonces, todavía hay otros caminos, pero la visa de graduados es muy útil porque les permite trabajar. Pero si vienen con inglés, tal vez no es tan importante en ese momento. Okay. Y sin inglés, el inglés es lo más importante siempre. Sin inglés no hay residencia, básicamente, excepto con la visa de pareja. Mi pareja, que es arquitecto, tiene actualmente 35 años, sí, pero hay que cumplir los requisitos. Sí, el mismo ejemplo, si va a tener 36 años, la visa de graduados probablemente no va a funcionar. Profesional en comercio internacional, renovar
va el trabajo social? Pues, ¿cómo podría dar trabajo social? No es que depende si es universitario o vocacional. Solo tiene citas de consulta migratoria en las mañanas. De momento sí, porque no estoy en Australia, entonces puedo regresar, pero por el horario no me queda en la tarde. Fernando, buenas, tengo 36 estudiando inglés, ¿ok? Educación primaria está en la lista short term list, podría ser que la saquen sí, siempre, cualquier oficio podría salir en cualquier momento. Soy soldador, creo que lo voy a tener que dejar ahí porque son muchas preguntas, pero los mismos principios aplican para todos. Entonces, si hay que entender qué es lo que necesitan para convalidar, y eso es sumamente fácil, solo van a Skilled Occupation, les buscan el oficio y ahí aparece el enlace y describen exactamente qué es lo que hay que tener. Solo ciertos cursos vocacionales van a permitir aplicar a la visa de graduados. ¿Okay? Normalmente los trades que estén en la lista de mediano y largo plazo sirven, childcare sirve, dibujante de ingeniería civil sirve, pero si tienes 33 años o 32, cerca de cumplir 33, tal vez espere un poco porque no sabemos si vas a poder aplicar la visa de graduados más adelante. Pero creo que las preguntas reflejan que poca gente, y no es por culpar a nadie, pero mucha gente, y a veces creo que es desinformación a propósito, mucha gente desde su país no toma la molestia de revisar cuáles son los requisitos de una nominación estatal o cómo convalidan un oficio o cuál es el nivel de inglés inclusive que tienen que tener, porque cuántas personas hay que no tienen ni siquiera el inglés necesario para poder convalidar su oficio o para la residencia. Entonces, realmente el inglés es lo más importante. Para los que no tienen inglés, lo mejor que pueden hacer es mejorar su nivel de inglés. Para los que tienen un buen nivel de inglés, lo mejor que pueden hacer es convalidar su carrera, dependiendo del contexto. Y los que quieren extender deben entender qué implica el curso que vayan a elegir. Es muy difícil dar un consejo general porque, pues, cada quien es diferente, pero creo que si leen la información que está en la lista, The Skilled Occupation List, ya es ganancia. No pierde nada en leerlo e entender los requisitos. Okay. Entonces espero que les haya servido. Yo sé que todavía no podemos dar información tan exacta porque no tenemos las cláusulas de las visas, no tenemos los cambios legislativos, que al final es lo que importa, pero los mensajes que creo que transmite este reporte es: va a ser más importante tener trabajo profesional, el inglés siempre va a ser importante y va a ser muy, muy, muy importante, tal vez no en este instante, pero es importante en este instante, va a ser más importante elegir un curso que realmente les permita crecer profesionalmente, que obviamente es diferente para cada quien, pero yo espero ver qué es lo que significa lo del Genuine Student Test para poder recomendar cursos, pero algunas personas no tienen otra opción que extender su visa antes de los cambios. Entonces, lo único que tenemos es la información que hay hoy día. Entonces, deben revisar bien cuáles son las circunstancias que les van a servir de acuerdo con su perfil. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por asistir. Espero que les haya servido. Intentaremos hacer otras, una vez que tengamos más información, claro, vamos a seguir informando, ¿okay? Pero obviamente cualquier pregunta que tengan, bueno, no cualquier pregunta que tengan, pero siempre nos pueden contactar por las redes sociales y podemos contestar por las redes, trataremos de hacerlo. Pero ahorita si es una pregunta muy específica, es más difícil. Si alguien desea una asesoría, hay en enero. El costo de la asesoría se puede deducir del proceso de estudios. Entonces, porque igual no queremos que la gente tome una asesoría en vano, ¿okay? Entonces se puede deducir el costo de los estudios entonces básicamente informarse, tomar una decisión informada y entender los pros y contras de cada decisión, me parece importante. Ok, entonces con eso me voy a despedir y les deseo mucha suerte y espero que los cambios que vienen sean buenos para ustedes. Okay. Entonces, muchas gracias y con gusto estamos ahí en las redes sociales y vamos a seguir produciendo videos y contenido también cuando sepamos más de esos cambios.
Muchas gracias y me despido. Éxitos. Hasta luego.